¿Te has preguntado qué podría suceder si decides comenzar cada día con Dios? En Lamentaciones 3, 22, 23 leemos: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Este versículo nos recuerda que cada amanecer es una oportunidad para conectar con su gracia y su propósito para nuestra vida. Hoy exploraremos cómo, al buscar a Dios al inicio de cada día, puedes experimentar transformaciones profundas en tu corazón, mente y espíritu. Te mostraremos por qué hacer de Dios tu prioridad matutina puede cambiar no solo tu día, sino tu vida entera. ¿Estás listo para descubrir el poder de comenzar con Dios y abrir la puerta a su guía divina? Esa sensación de estar cargando el peso de preocupaciones, tareas y desafíos que parecen insuperables. Pero la palabra de Dios nos ofrece una promesa extraordinaria. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Isaías 40:31. Este versículo no es solo una bella frase, es un recordatorio de que cuando acudimos a Dios cada mañana, encontramos en Él una fuente inagotable de fortaleza para enfrentar todo lo que venga. Desde el principio de los tiempos, Dios diseñó los días como ciclos de renovación. En Génesis, al final de cada jornada de creación, Él declaró que era bueno. Cada día tiene su propósito y cada amanecer es una invitación divina para empezar de nuevo. Jesús mismo modeló este hábito al buscar a su Padre en las primeras horas del día, incluso antes de que el mundo despertara. En Marcos 1:35 leemos: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este acto no solo refleja disciplina, sino dependencia, una conexión directa con la fuente de toda fuerza. Imagina despertar y en lugar de apresurarte a enfrentar el mundo por tu cuenta, tomar un momento para reconocer a aquel que sostiene tu vida. En esos minutos de quietud, cuando el sol apenas asoma, se crea un espacio sagrado. Es ahí donde Dios toma tus cargas, tus miedos y tus inseguridades, y te da a cambio paz y fuerza. Es en esa conexión temprana con Él donde ocurre una transformación, porque no estás enfrentando tus desafíos con tus propias fuerzas, sino con las de aquel que creó el universo. En el libro de Éxodo, Moisés enfrentó el desafío de liderar a un pueblo entero hacia la libertad. Una tarea monumental que habría sido imposible sin la intervención divina. Pero Moisés sabía que su fortaleza no provenía de sí mismo, sino de Dios. Cada día buscaba su rostro y pedía su dirección. En Éxodo 33:14, Dios le asegura: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esta misma promesa está disponible para nosotros cuando hacemos de Dios nuestra prioridad al despertar. Pensemos en cómo nuestras mañanas a menudo están llenas de ruido, notificaciones del teléfono, correos electrónicos pendientes del día. Pero cuando decidimos darle a Dios los primeros momentos del día, estamos declarando que confiamos en su capacidad para sostenernos. Es como si entregáramos las llaves de nuestro día a un conductor experto, confiando en que Él nos llevará al lugar correcto. La Biblia dice en Salmo 55:22: entrega tus cargas al Señor y Él te sostendrá. Jamás permitirá que caiga el justo. Estas palabras nos animan a depositar en Dios lo que nos agobia y permitir que su fuerza nos guíe. Una mujer una vez compartió cómo comenzar sus días con oración y lectura de la Biblia cambió su vida. Trabajaba largas horas y sentía que nunca tenía suficiente energía para cumplir con todo. Decidió levantarse 30 minutos antes de lo habitual
para pasar tiempo con Dios. Al principio parecía un sacrificio, pero pronto notó algo extraordinario. No solo tenía más energía, sino también una calma y claridad que antes le faltaban. Lo que parecía imposible de manejar, ahora se resolvía con una gracia que solo podía venir de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de cómo buscar a Dios trae renovación. En el Salmo 23, David declara: el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Esta imagen de tranquilidad y restauración nos invita a buscar ese descanso en Dios cada mañana. No es un descanso pasivo, sino uno que nos llena de vitalidad para avanzar. Jesús también habló del descanso y la fortaleza que encontramos en Él. En Mateo 11, 28, 30 dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Este descanso no significa ausencia de trabajo, sino la capacidad de enfrentar cada tarea con la certeza de que no estamos solos. La renovación diaria no es solo para superar desafíos externos, sino también para trabajar en nuestro interior. Cuando comenzamos el día con Dios, Él tiene la oportunidad de moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y recordarnos quiénes somos en Él. Al buscarlo, nuestra perspectiva cambia. Los problemas que parecían montañas se convierten en colinas y los momentos de dificultad se ven como oportunidades para crecer. Pensemos en Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Aunque valiente, era impulsivo y a menudo confiaba en sus propias fuerzas. Pero después de haber fallado y negado a Jesús, aprendió la importancia de depender completamente de Dios. En Hechos vemos a un Pedro transformado, lleno del Espíritu Santo, enfrentando desafíos con una fortaleza que solo podía venir de su comunión diaria con Dios. Comenzar cada día con Dios no es una fórmula mágica, pero sí una disciplina poderosa. No elimina los problemas, pero nos da las herramientas para enfrentarlos con fe y resiliencia. Como dice Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Cuando dedicamos los primeros momentos a Dios, también estamos estableciendo prioridades. Estamos diciendo: Dios, tú eres lo más importante. Mi tiempo contigo es más valioso que cualquier otra cosa. Esta actitud de entrega y confianza abre la puerta para que su poder fluya en nuestra vida. En Jeremías 29:13 Dios promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este es un recordatorio de que cuando buscamos a Dios sinceramente, Él siempre está dispuesto a encontrarnos. Piensa en las águilas que vuelan alto y majestuosas, enfrentando fuertes vientos. No luchan contra ellos, sino que los utilizan para elevarse. De la misma manera, cuando confiamos en Dios, Él toma nuestras circunstancias y las transforma en herramientas para nuestra victoria. Al comenzar nuestros días con Él, renovamos nuestras fuerzas y encontramos alas para volar sobre las tormentas de la vida. La invitación de Dios es clara: prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Salmos 34:8. Esta bondad está disponible para nosotros cada mañana, pero debemos tomar la decisión de buscarla. No importa cuán ocupados estemos o cuántas responsabilidades tengamos. Comenzar el día con Dios nos da la fortaleza que necesitamos para vivir con propósito y confianza. Cuando hagas de este hábito una parte fundamental de tu vida, experimentarás algo que va más allá de lo físico, una transformación espiritual que impactará todas las áreas de tu vida. La fuerza que encuentras al buscar a Dios
no se desvanece con el cansancio del cuerpo, porque proviene de una fuente eterna e inagotable. ¿Estás listo para comenzar cada día recibiendo las fuerzas renovadoras que solo Dios puede dar? Buscar a Dios al inicio del día no es solo un acto de devoción, es una declaración de confianza y dependencia absoluta en su dirección. Desde el momento en que abrimos los ojos, enfrentamos decisiones, caminos que tomar y desafíos que resolver. Sin embargo, Dios nos ofrece una promesa reconfortante. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Proverbios 3, 5, 6. Estas palabras son un recordatorio de que cuando hacemos de Dios nuestra primera búsqueda, su sabiduría guía cada paso que damos. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios dirige la vida de aquellos que le buscan desde temprano. Abraham, por ejemplo, fue llamado a dejar todo lo que conocía para seguir una promesa divina, aunque no tenía idea de hacia dónde lo llevaría Dios. Confió plenamente en su guía. Génesis 12, 1, 4 relata cómo Dios le dijo: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Abraham no solo obedeció, sino que lo hizo de inmediato, confiando en que Dios le mostraría el camino a medida que avanzaba. Esta confianza en la dirección de Dios es esencial, especialmente en un mundo lleno de distracciones y caminos que parecen correctos, pero que pueden llevarnos lejos de su propósito. Proverbios 16, 9 nos enseña: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esto significa que aunque hagamos planes, es Dios quien tiene el control final. Y cuando lo buscamos desde el inicio del día, nos aseguramos de que esos planes estén alineados con su voluntad. Un ejemplo poderoso de cómo Dios dirige nuestros pasos se encuentra en la vida de Moisés. Aunque criado en el palacio de Faraón, su destino no era gobernar Egipto, sino liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Moisés intentó actuar por su cuenta, pero sus esfuerzos fallaron. Sin embargo, cuando tuvo un encuentro con Dios en la zarza ardiente, recibió una dirección clara. En Éxodo 3:10 Dios le dijo: ve, yo te envío al Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo Israel. Este encuentro transformó a Moisés, quien aprendió a depender completamente de la guía divina en cada paso de su misión. Cuando buscamos a Dios cada mañana, Él no solo nos muestra el camino, sino que también nos capacita para caminar por Él. En Salmos 32:8, Dios promete: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Esta instrucción divina es crucial porque, aunque enfrentemos situaciones inciertas, podemos estar seguros de que su sabiduría es perfecta. Los discípulos de Jesús también experimentaron la dirección divina al buscar su presencia. En una ocasión, cuando estaban en una tormenta en el mar, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Pedro, al reconocerlo, pidió ir hacia él. Jesús le dijo: ven. Mateo 14:29. Aunque las circunstancias parecían imposibles, Pedro pudo caminar sobre el agua mientras mantuvo sus ojos en Jesús. Este relato nos enseña que cuando seguimos la dirección de Dios, incluso los desafíos más grandes se convierten en oportunidades para experimentar su poder. En Jeremías 29:11-13, Dios revela su intención para nuestras vidas. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme
y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este pasaje subraya que Dios no solo tiene un plan para nosotros, sino que también está dispuesto a revelarlo cuando le buscamos sinceramente. Es fundamental entender que buscar a Dios no es un acto pasivo, requiere intención y entrega. Jesús mismo enfatizó la importancia de esta búsqueda en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este principio nos recuerda que cuando hacemos de Dios nuestra prioridad, Él se encarga de todo lo demás. La historia de David también nos muestra cómo Dios dirige los pasos de aquellos que le buscan. Desde joven, David fue elegido por Dios para ser rey de Israel, pero su ascenso al trono no fue inmediato ni fácil. En cada etapa de su vida, David buscó la dirección de Dios. En el Salmo 25, 4, 5 clama: Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. Encamíname en tu verdad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Cuando hacemos de esta actitud una práctica diaria, aprendemos a reconocer la voz de Dios en medio de las decisiones. En Isaías 30, 21 se nos asegura: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Esta guía divina no es abstracta, sino tangible y específica, y se revela cuando estamos dispuestos a buscarla y seguirla. Incluso en momentos de incertidumbre, Dios nos asegura que su plan es bueno. En Romanos 8:28 leemos: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo nos recuerda que cuando confiamos en su dirección, cada paso, incluso aquellos que no entendemos en el momento, tiene un propósito en el plan mayor que Él ha diseñado. La Biblia también nos muestra que la dirección de Dios no siempre se revela de manera inmediata o espectacular. El profeta Elías, después de una gran victoria en el Monte Carmelo, huyó al desierto, agotado y desanimado. Dios no le habló en un viento poderoso, ni en un terremoto, ni en un fuego, sino en un susurro apacible. De Reyes 19:12. Este encuentro nos enseña que a menudo la dirección de Dios llega en momentos de quietud, cuando apartamos tiempo para escucharle. Buscar a Dios desde temprano también nos protege de desviarnos por caminos que parecen correctos, pero que nos alejan de su propósito. En Salmos 37, 23, 24 se nos promete: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Aunque tropiece, no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Este respaldo divino nos asegura que incluso si enfrentamos obstáculos, su guía nos sostendrá y nos llevará a cumplir su voluntad. El libro de Hechos ofrece un ejemplo extraordinario de cómo la dirección divina transforma vidas. Saulo de Tarso, un hombre que perseguía a los cristianos, tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Este encuentro cambió su vida para siempre, y Saulo, ahora conocido como Pablo, se convirtió en uno de los mayores apóstoles del cristianismo. En Hechos 9:6, después de su experiencia, Pablo pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Esta pregunta refleja una disposición total a seguir la dirección de Dios, sin importar el costo. Este mismo corazón dispuesto es lo que Dios busca en nosotros cada mañana. Al entregarle nuestros días, le damos permiso para moldear nuestras decisiones y dirigirnos hacia los propósitos que ha preparado. En Efesios 2:10 se nos recuerda que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.
Cuando buscamos a Dios al inicio del día, estamos diciendo: Señor, guíame, haz que mis pasos sigan el camino que tú has trazado para mí. Este acto de rendición abre la puerta para que su dirección se manifieste de manera clara y poderosa. La promesa de Dios es fiel. Si confiamos en Él y le reconocemos en todos nuestros caminos, Él nos llevará por sendas de justicia, paz y propósito. Cada mañana es una oportunidad para declarar nuestra dependencia de su guía, sabiendo que su dirección nunca falla y que su plan siempre es mejor que el nuestro. La paz que proviene de Dios no depende de las circunstancias ni de la ausencia de problemas. Es un regalo espiritual que trasciende cualquier situación. En Filipenses 4:7 el apóstol Pablo nos recuerda: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es única, porque no se basa en lo que sucede a nuestro alrededor, sino en la certeza de que Dios está con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos en cada paso. Cuando comenzamos cada día en comunión con Dios, abrimos la puerta para que su paz gobierne nuestro corazón. La vida está llena de incertidumbres, desde decisiones importantes hasta situaciones fuera de nuestro control. Sin embargo, Dios nos llama a poner nuestra confianza en Él. En Isaías 26:3 leemos: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo no solo es una promesa, sino una invitación a fijar nuestra mente en Dios desde el amanecer, permitiéndole alinear nuestros pensamientos con su propósito. La Biblia está llena de relatos que ilustran cómo la paz de Dios transforma las vidas de aquellos que confían en Él. Pensemos en los discípulos en medio de la tormenta, cuando Jesús dormía en la barca. Los vientos eran fuertes, las olas golpeaban sin cesar y el miedo se apoderaba de ellos. Pero en ese momento Jesús se levantó y reprendió al viento y al mar diciendo: silencio, cálmate. Marcos 4:39. Este acto no solo demostró su poder sobre la naturaleza, sino que también enseñó a los discípulos que cuando están con Él, no hay lugar para el temor. La paz que Jesús da no se limita a calmar tormentas físicas, sino que también se extiende a las tormentas internas que enfrentamos. En Juan 14:27 Jesús dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Estas palabras resuenan profundamente porque nos recuerdan que la paz de Dios no depende de nuestras circunstancias, aunque el mundo ofrezca una falsa sensación de tranquilidad basada en logros o posesiones. La paz de Cristo es duradera y constante. Comenzar cada día con Dios es como anclar nuestro corazón en un puerto seguro antes de enfrentar el mar abierto. Las olas de preocupaciones pueden intentar desestabilizarnos, pero la presencia de Dios nos mantiene firmes. En Salmos 46:10 se nos dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Este llamado a la quietud no significa inactividad, sino un estado de confianza total en la soberanía de Dios. Un ejemplo poderoso de esta paz se encuentra en la historia de Ana, la madre de Samuel. Durante años, Ana vivió con una profunda tristeza por no poder tener hijos. En medio de su dolor, acudió al templo y derramó su corazón delante de Dios, pidiendo con fervor su intervención. En 1 Samuel 1:18, después de haber orado, dice que se fue por su camino, comió algo y su semblante no estuvo más triste. Aunque su situación no cambió de inmediato, Ana experimentó una paz que solo Dios podía darle.
La paz de Dios también actúa como una protección para nuestro corazón y mente. En un mundo lleno de distracciones, temores y dudas, esta paz nos guarda de caer en el desánimo. En Colosenses 3:15, Pablo nos exhorta que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, ya que como miembros de un mismo cuerpo fueron llamados a vivir en paz. Este gobierno de la paz no es una imposición, sino un fruto natural de buscar a Dios diariamente. El rey Josafat enfrentó una situación crítica cuando 3 ejércitos se unieron contra Judá. En lugar de caer en el pánico, Josafat buscó a Dios y declaró un ayuno en toda la nación. En 2 Crónicas 20:12 oró: no sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestra esperanza. Dios respondió con una promesa: no tendrán que luchar en esta batalla. Tomen sus posiciones, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor les dará. 2 Crónicas 20:17. Este relato es un recordatorio de que cuando confiamos en Dios, su paz nos permite enfrentar incluso las situaciones más desesperadas con valentía. A través de las Escrituras encontramos que esta paz también nos capacita para tomar decisiones sabias. En Santiago 3:17 se nos dice que la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Este tipo de sabiduría fluye cuando nuestro corazón está alineado con Dios, libre de la confusión que el temor y la ansiedad generan. Daniel es otro ejemplo de cómo la paz de Dios puede sostenernos en medio de las pruebas. Cuando fue arrojado al foso de los leones por su fidelidad a Dios, no vemos en el relato un espíritu de pánico o desesperación. Daniel sabía que su vida estaba en las manos de Dios y esa certeza le permitió descansar incluso en un lugar de enorme de peligro. En Daniel 6:23 se nos dice que ninguna herida se encontró en él, porque había confiado en su Dios. Esta paz transformadora también tiene un impacto poderoso en nuestras relaciones con los demás. Cuando vivimos en comunión con Dios y experimentamos su paz, esta se refleja en cómo tratamos a quienes nos rodean. En Romanos 12:18 se nos insta: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Este llamado no solo nos invita a buscar armonía, sino a ser portadores de la paz divina en un mundo lleno de divisiones. Jesús nos dejó un modelo perfecto de cómo vivir con esta paz, incluso en los momentos más difíciles. En el huerto de Getsemaní, mientras se enfrentaba la inminente crucifixión, oró al Padre con profunda angustia, pero también con completa entrega. En Lucas 22:42 dijo: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Aunque el sufrimiento que enfrentaría era inmenso, la paz de saber que estaba cumpliendo el propósito de Dios le permitió avanzar con determinación. Cuando cultivamos el hábito de buscar a Dios cada mañana, esa misma paz comienza a moldear nuestra forma de vivir. No se trata de evitar problemas, sino de enfrentarlos con una confianza que desarma el temor. En Juan 16:33, Jesús nos recuerda: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esta victoria nos asegura que no hay adversidad que pueda separarnos de su amor ni robar la paz que Él nos da. La clave para vivir en esta paz es mantener una relación constante con Dios. En Salmos 119, 165 se afirma: mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Amar su palabra y meditar en ella diariamente nos arraiga en su verdad, fortaleciendo nuestra fe y renovando nuestra mente. La paz de Dios también actúa como un testimonio poderoso para quienes nos rodean. Cuando las personas ven que enfrentamos desafíos con una serenidad inexplicable, se sienten atraídas a descubrir la fuente de esa tranquilidad. En 1 Pedro 3:15
se nos exhorta: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Esa esperanza, sostenida por la paz de Dios, se convierte en una luz en medio de un mundo lleno de incertidumbre. Dios desea que vivamos en su paz, no como una experiencia ocasional, sino como un estado constante. En Summa Tesalonicenses 3:16, Pablo ora: que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. Esta bendición nos recuerda que la paz de Dios no tiene límites ni condiciones. Está disponible para aquellos que la buscan y la reciben con un corazón dispuesto. Cuando comenzamos cada día con Dios, nos posicionamos para experimentar esta paz en su plenitud. Es un acto de fe que dice: Señor, confío en ti. No importa lo que enfrente hoy, sé que tú estás conmigo. En ese momento, el ruido del mundo se silencia y el susurro de su voz nos llena de una calma que no se puede describir con palabras. Este regalo de paz está al alcance de todos los que están dispuestos a buscarlo. Buscar a Dios en las primeras horas del día no solo transforma nuestras fuerzas o nos llena de paz, sino que también nos afina espiritualmente para percibir su voz y su guía. En un mundo lleno de distracciones y ruido, aprender a conocer o aprender a reconocer esa voz divina, esa es una de las mayores bendiciones que podemos experimentar. Jesús lo expresó claramente: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Cosier, Juan 10:27. Este reconocimiento no es instantáneo ni automático, sino el fruto de una relación constante, alimentada cada día por la comunión con Él. La Biblia muestra que Dios habla de muchas formas: a través de su palabra, en momentos de oración, por medio de circunstancias y a veces en susurros tan sutiles que requieren un corazón preparado para percibirlos. Samuel, aún siendo un niño, escuchó la voz de Dios en la quietud de la noche. Al principio no la reconoció, pero con la orientación de Elí aprendió a responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Esa disposición a escuchar transformó a Samuel en uno de los profetas más grandes de Israel. Un hombre cuya sensibilidad a la voz de Dios impactó naciones enteras. Esa misma sensibilidad puede desarrollarse en nuestras vidas cuando decidimos apartar un tiempo diario para buscar a Dios desde temprano. Cada día trae decisiones que, aunque parezcan pequeñas, tienen el potencial de alterar significativamente nuestro camino. Al buscar a Dios nos colocamos en una posición de escucha, donde su voz puede dirigirnos con claridad. Isaías 30:21 promete: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Este versículo no solo habla de dirección, sino de una relación activa y continua donde Dios se comunica con aquellos que le buscan. La sensibilidad a su voz no surge de la noche a la mañana, es el resultado de un hábito de comunión diaria. En Proverbios 8:34 se nos dice: dichoso el que me escucha, velando cada día a mis puertas, esperando a la entrada de mi casa. Este acto de velar implica una búsqueda intencional, una expectativa de que Dios hablará y de que su dirección será revelada. Pensemos en la relación de Moisés con Dios. Él no solo escuchaba a Dios, sino que se encontraba con Él cara a cara como un amigo. En Éxodo 33:11 leemos: el Señor hablaba con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Esa cercanía no era un privilegio reservado solo para Moisés, sino un ejemplo del nivel de intimidad que podemos experimentar cuando dedicamos tiempo a estar con Dios. Escuchar a Dios requiere también un corazón dispuesto a obedecer. No se trata solo de percibir su dirección, sino de responder a ella con fe y acción. Cuando Abraham escuchó a Dios decirle que dejara su tierra y su familia para ir a un lugar desconocido,
No cuestionó, sino que obedeció inmediatamente. Hebreos 11:8 lo resume así. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Esa disposición para actuar sobre lo que escuchamos fortalece nuestra capacidad de discernir la voz de Dios en el futuro. La Biblia también nos muestra que escuchar a Dios puede prevenirnos de cometer errores o tomar decisiones precipitadas. En el Salmo 32:8 Dios promete: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Esa guía divina es invaluable, especialmente en momentos de incertidumbre, opresión. Buscar a Dios al inicio del día nos permite enfrentar cada decisión con la seguridad de que no estamos actuando según nuestra propia sabiduría, sino bajo la dirección de aquel que conoce el principio y el fin. Un corazón que busca a Dios es un corazón que se alinea con su voluntad. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso de renovación ocurre cuando nos exponemos a la palabra de Dios, permitiéndole moldear nuestros pensamientos y alinearnos con su propósito. Incluso los grandes hombres de Dios necesitaban ese tiempo de comunión diaria para discernir su voz. David, conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, era alguien que buscaba a Dios constantemente. En el Salmo 143:8 clamó: por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Este clamor revela la dependencia total de David en la guía divina, una dependencia que lo llevó a experimentar victorias y a superar pruebas que parecían insuperables. Dios no habla solo para darnos instrucciones, jamás en nada, sino para establecer una relación con nosotros. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Este llamado a la comunión diaria es una invitación a disfrutar de su presencia y a permitir que su voz transforme nuestras vidas. Cuando buscamos a Dios, también aprendemos a distinguir su voz de las muchas otras que compiten por nuestra atención. Jesús advirtió que hay voces que intentan desviar a las ovejas, pero afirmó que sus ovejas conocen su voz y no seguirán a un extraño. Juan 10:4-5. Este discernimiento no surge por casualidad, sino a través de una relación continua con Él, donde su voz se convierte en la guía principal de nuestra vida. El profeta Elías vivió una experiencia que ilustra cómo Dios habla de maneras inesperadas. En 1 Reyes 19, después de una gran demostración de poder en el Monte Carmelo, Elías huyó al desierto, desanimado y temeroso. Allí buscó a Dios y, aunque hubo un viento poderoso, un terremoto y un fuego, el Señor no estaba en ninguno de ellos. En cambio, Dios habló en un susurro apacible. Este relato nos enseña que la voz de Dios no siempre viene de manera dramática,
sino que a menudo se encuentra en la quietud de los momentos que dedicamos a Él. La búsqueda constante de su presencia también nos prepara para enfrentar momentos de prueba. Job, en medio de su sufrimiento, declaró: Dios habla de una manera y de otra, aunque el hombre no lo perciba. Job 33:14. Este reconocimiento de que Dios está siempre dispuesto a comunicarse nos anima a ser intencionales en buscarlo cada día, sabiendo que su voz puede darnos esperanza y fortaleza, incluso en las situaciones más difíciles. El hábito de comenzar el día con Dios no solo nos ayuda a escuchar su voz, sino que también nos transforma en mensajeros de su voluntad. Aquellos que están en sintonía con Dios no solo reciben su guía, sino que también se convierten en instrumentos para llevar su mensaje a otros. En 2 Corintios 5:20, Pablo nos recuerda: somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Esta responsabilidad comienza en nuestra intimidad con Él, donde su dirección nos capacita para impactar a quienes nos rodean. La comunión diaria con Dios también fortalece nuestra confianza en su fidelidad. En Lamentaciones 3:22-23 se nos dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Este recordatorio de su constancia nos impulsa a buscarlo con expectación, sabiendo que su voz nos guiará con amor y propósito. Buscar a Dios desde el amanecer nos posiciona para discernir su voluntad, recibir su instrucción y caminar en obediencia. No es solo un hábito, sino una disciplina espiritual que transforma nuestra percepción, fortalece nuestra fe y nos alinea con su propósito eterno. Cuando escuchamos su voz, nuestra vida cobra un significado más profundo y cada día se convierte en una oportunidad para caminar en comunión con Él. La vida diaria está llena de tentaciones, desafíos que no siempre son evidentes al principio, pero que intentan desviarnos de nuestro propósito en Dios. Desde los pensamientos que cruzan nuestra mente hasta las decisiones que enfrentamos, las tentaciones buscan aprovechar nuestros momentos de vulnerabilidad. Sin embargo, cuando comenzamos cada día en la presencia de Dios, nos equipamos con la fuerza y la protección espiritual necesarias para resistir y vencer cualquier intento del enemigo de desviarnos del camino correcto. En Efesios 6:11 se nos exhorta: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Este versículo revela que las tentaciones no son simples impulsos o casualidades, son parte de una estrategia destinada a alejarnos de la voluntad divina, pero también muestra que Dios no nos deja desprotegidos. La armadura espiritual que Él nos ofrece es una defensa poderosa, pero requiere intención de nuestra parte. Al buscar a Dios al inicio del día, estamos vistiéndonos con esa armadura y preparándonos para enfrentar lo que sea que venga. La Biblia está llena de ejemplos de cómo el enemigo trabaja para tentar y desviar, pero también de cómo aquellos que confían en Dios son capaces de superar incluso las pruebas más difíciles. Jesús mismo enfrentó tentaciones en el desierto después de haber ayunado 40 días y 40 noches. En Mateo 4:1-11 se nos relata cómo Satanás intentó utilizar la debilidad física de Jesús para manipularlo. Pero Jesús respondió con la palabra de Dios diciendo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este ejemplo nos enseña que la fortaleza espiritual no depende de nuestras capacidades humanas, sino de nuestra conexión
constante con la verdad de Dios. Cada mañana es una oportunidad para fortalecer esa conexión y recordar que no enfrentamos las tentaciones por nuestra cuenta. En 1 Corintios 10:13 se nos asegura: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Este versículo no solo nos llena de esperanza, sino que también nos llama a buscar esa salida divina a través de la oración y la comunión diaria con Él. Buscar a Dios desde temprano nos da claridad espiritual para identificar las tentaciones antes de que crezcan. En Santiago 1, 14, 15 se describe cómo las tentaciones surgen de nuestros propios deseos y cuando no se controlan, llevan al pecado y eventualmente a la muerte espiritual. Este proceso, aunque gradual, puede ser prevenido al estar alerta y depender de Dios desde el inicio del día. Al dedicar los primeros momentos a su presencia, pedimos su ayuda para discernir los caminos que conducen a la vida y alejarnos de aquellos que nos llevarían a tropezar. El apóstol Pedro también advierte sobre la naturaleza del enemigo, describiéndolo como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Este versículo subraya la importancia de estar sobrios y alertas, conscientes de que las tentaciones no siempre se presentan como algo obvio o amenazante. La oración matutina y la lectura de la palabra nos ayudan a mantenernos espiritualmente despiertos, listos para resistir cualquier intento del enemigo de infiltrarse en nuestras decisiones o pensamientos. El Salmo 119:11 ofrece una clave poderosa para vencer la tentación. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Cuando buscamos a Dios al amanecer y permitimos que su palabra llene nuestro corazón, estamos construyendo una defensa espiritual que nos protege a lo largo del día. Esa palabra actúa como un recordatorio constante de su verdad, guiándonos en cada decisión y fortaleciendo nuestra resistencia frente a las tentaciones. La vida del rey David ilustra la importancia de buscar a Dios para vencer las tentaciones. Aunque fue un hombre conforme al corazón de Dios, también tuvo momentos en los que sucumbió al pecado, como en el caso de Betsabé. Sin embargo, David también mostró cómo el arrepentimiento genuino y la búsqueda de la guía divina pueden restaurar nuestra relación con Dios. En el Salmo 51:10 clamó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este anhelo de pureza y restauración nos recuerda que aunque enfrentemos caídas, Dios siempre está dispuesto a levantarnos y fortalecernos para seguir adelante. Jesús enseñó a sus discípulos a orar de una manera que reconociera la necesidad constante de la protección divina contra la tentación. En Mateo 6:13, en la oración del Padre Nuestro dice: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Este ruego no es una señal de debilidad, sino una muestra de humildad, una admisión de que nuestra fortaleza viene de Dios y no de nosotros mismos. Cuando adoptamos esta actitud al comenzar nuestro día, nos posicionamos para depender completamente de su poder y no de nuestras fuerzas limitadas. La armadura de Dios, descrita en Efesios 6, también incluye el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Efesios 6:16. Este escudo es vital porque las tentaciones a menudo llegan como pensamientos
sutiles o dudas que intentan debilitar nuestra confianza en Dios. Al buscarlo cada mañana, reforzamos nuestra fe y nos aseguramos de que esas flechas encendidas no encuentren un lugar donde asentarse en nuestro corazón. Otro aspecto crucial de vencer la tentación es estar llenos del Espíritu Santo. En Gálatas 5:16 se nos insta: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esta vida en el Espíritu no es algo que se logra por esfuerzo humano, sino a través de una comunión constante con Dios. Al dedicar tiempo cada mañana para buscar su presencia, le permitimos al Espíritu Santo obrar en nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestra voluntad para hacer lo correcto. Las tentaciones no solo buscan desviar nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos. Pablo, en 2 Corintios 10:5, nos llama a llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Este dominio de los pensamientos comienza en la oración matutina, donde pedimos a Dios que alinee nuestra mente con su verdad y que nos ayude a reconocer cualquier pensamiento que no provenga de Él. Dios también nos equipa con su palabra como una herramienta ofensiva contra las tentaciones. En Hebreos 4:12 se describe: la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Al meditar en su palabra al inicio del día, no solo estamos fortaleciendo nuestra defensa, sino que también estamos empuñando una herramienta poderosa para confrontar cualquier intento del enemigo de desviarnos. Comenzar cada día con Dios no es solo una práctica devocional, es un acto de guerra espiritual. Es reconocer que aunque enfrentemos tentaciones, contamos con el respaldo de aquel que ya ha vencido al mundo. En Romanos 8:37 se nos asegura: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este recordatorio nos impulsa a avanzar con confianza, sabiendo que no estamos luchando solos, sino con el poder del Dios Todopoderoso. A medida que mantenemos esta disciplina diaria, descubrimos que las tentaciones pierden fuerza, no porque se eliminen completamente, sino porque nuestra dependencia de Dios nos hace más fuertes. Cada mañana se convierte en una oportunidad para renovar nuestro compromiso con Él, para pedir su guía y para armarnos con su verdad. Es un recordatorio constante de que, aunque el enemigo pueda intentar desviarnos, la victoria siempre está garantizada cuando caminamos en la luz de su presencia. Dedicarse a buscar a Dios cada mañana no es solo una práctica espiritual, es una forma de construir una relación profunda y transformadora con Él. Este hábito diario nos lleva a una intimidad con Dios que fortalece nuestra fe, renueva nuestro espíritu y transforma cada aspecto de nuestra vida. En Santiago 4:8 leemos: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Este versículo no solo es una invitación, sino una promesa de que cuando hacemos de Dios nuestra prioridad, Él responde con su presencia cercana y tangible. Desde el principio Dios diseñó al ser humano para la comunión con Él. En el Edén caminaba con Adán y Eva compartiendo una relación íntima y directa. Aunque el pecado rompió esa cercanía, el deseo de Dios de relacionarse con nosotros nunca cambió. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios busca a su pueblo llamándolos a acercarse a Él. En Jeremías 29:13 asegura: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta búsqueda no es un esfuerzo vacío, sino una experiencia que transforma nuestra manera de vivir. Cada vez que abrimos nuestro corazón a Dios al inicio del día,
permitimos que Él ocupe el lugar central en nuestra vida. Es un acto de entrega que dice: Señor, eres más importante que cualquier otra cosa. En Marcos 12:30, Jesús resume el mandamiento más importante: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este amor total no es una emoción pasajera, sino una devoción que se demuestra en el tiempo y la atención que le dedicamos. La relación con Dios no es estática, es dinámica y crece con cada encuentro. En Salmos 42:1, David expresa: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este anhelo por la presencia de Dios refleja lo que sucede cuando buscamos su rostro consistentemente. Nuestra alma comienza a desear más de Él, y esa búsqueda nos lleva a experimentar su amor de formas más profundas. Jesús modeló esta relación íntima con el Padre a través de su vida de oración. Aunque era el Hijo de Dios, se apartaba constantemente para estar a solas con el Padre, buscando su guía y fortaleza. En Lucas 5:16 se nos dice: pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Este ejemplo nos muestra que incluso en medio de las demandas y desafíos de la vida, priorizar la comunión con Dios es esencial. Esa intimidad con Dios no solo nos llena de su presencia, sino que también transforma nuestra identidad. En 2 Corintios 5:17 se declara: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Este proceso de renovación ocurre cuando pasamos tiempo con Dios, permitiéndole moldearnos según su propósito. Cada encuentro con Él nos recuerda quiénes somos en Cristo y nos equipa para vivir de acuerdo con su llamado. La relación con Dios también nos da acceso a su sabiduría y dirección. En Proverbios 3, 5, 6 se nos anima: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta dependencia total en Dios surge de una comunión constante con Él. Cuando lo buscamos diariamente, aprendemos a confiar en su guía y a depender de su sabiduría en cada decisión. Además, la intimidad con Dios nos llena de una paz que el mundo no puede ofrecer. En Juan 14:27, Jesús dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esta paz no solo calma nuestros temores, sino que también nos fortalece para enfrentar cualquier circunstancia con valentía y confianza. Dios también nos llama a experimentar su gozo a través de la comunión con Él. En Salmos 16:11 David declara: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este gozo no depende de nuestras circunstancias externas, sino de la seguridad de saber que estamos en la presencia de aquel que tiene el control de todo. La relación con Dios transforma no solo nuestro interior, sino también nuestras relaciones con los demás. En Gálatas 5:22-23 se describen los frutos del Espíritu, entre ellos el amor, la paciencia y la bondad. Estos frutos son el resultado de una vida conectada con Dios y se manifiestan en nuestras interacciones con quienes nos rodean. A través de la comunión diaria, también descubrimos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En Efesios 2:10 se afirma: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esta comprensión de nuestro propósito surge de pasar tiempo con Él, permitiéndole revelar su plan y equipándonos para cumplirlo.
Buscar a Dios cada mañana es también un acto de humildad, un reconocimiento de que dependemos completamente de Él. En 1 Pedro 5, 6, 7 se nos exhorta: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él lo exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Este acto de depositar nuestras cargas en Él nos libera de la ansiedad y nos permite caminar con confianza en su cuidado. La comunión diaria con Dios también fortalece nuestra fe, recordándonos su fidelidad y poder. En Romanos 10, 17 se nos dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Al meditar en su palabra cada mañana, nuestra fe crece y se fortalece, preparándonos para enfrentar cualquier desafío. Dios desea que nuestra relación con Él sea una fuente constante de renovación y fortaleza. En Isaías 40, 31 se promete: pero los que confían en el Señor renovarán su fuerza, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo encapsula lo que sucede cuando priorizamos a Dios al inicio del día. Somos fortalecidos, renovados y equipados para vivir en plenitud. Cuando hacemos de la comunión con Dios nuestra prioridad, descubrimos que su presencia transforma cada aspecto de nuestra vida. Nos llena de su paz, nos equipa con su sabiduría y nos lleva a cumplir su propósito con gozo y confianza. Este hábito diario no solo cambia nuestras mañanas, sino que también moldea quiénes somos, acercándonos más a su corazón y permitiéndonos vivir en su plenitud. Comenzar cada día con Dios no es simplemente un hábito espiritual, es una invitación a vivir en el flujo constante de su gracia y en la plenitud de su presencia. Es entrar en un espacio donde el tiempo deja de ser una limitación y la eternidad se entrelaza con lo cotidiano. Cada vez que dedicamos nuestros primeros momentos a Él, estamos sintonizando nuestra alma con el propósito divino, un propósito que no solo abarca el aquí y el ahora, sino que también nos prepara para lo eterno. La vida en comunión con Dios cada mañana no solo nos cambia, sino que transforma el entorno que nos rodea. Las personas que buscan a Dios desde temprano se convierten en faros de luz, reflejando su carácter en un mundo que desesperadamente necesita esperanza. En Mateo 5:14 Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Cuando hacemos de Dios nuestra prioridad al despertar, no solo somos iluminados por su verdad, sino que también llevamos esa luz a los demás, impactando vidas de maneras que no siempre podemos comprender. Cada día que comenzamos con Dios es una oportunidad para ver la vida desde su perspectiva. Un cambio que nos permite enfrentar el día con un corazón lleno de gratitud y una visión clara de su propósito. En Salmo 118, 24 se nos recuerda: este es el día que hizo el Señor, regocijémonos y alegrémonos en Él. Esta actitud de gratitud no surge automáticamente, se cultiva en la presencia de Dios, donde aprendemos a valorar cada día como un regalo y una oportunidad para reflejar su gloria. Al buscar a Dios desde temprano, también encontramos la fortaleza para enfrentar los desafíos con resiliencia y confianza. La vida no está exenta de dificultades, pero cuando comenzamos el día con Él, descubrimos que incluso en medio de la adversidad, su mano está trabajando en nosotros y a través de nosotros. En Isaías 41, 13, Dios nos asegura: porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Esta promesa
se convierte en una realidad tangible cuando su presencia es lo primero que buscamos al despertar. Comenzar cada día con Dios también nos posiciona para vivir con una claridad espiritual que trasciende la confusión del mundo. Vivimos en un tiempo donde las distracciones son constantes y la verdad parece ser relativa. Sin embargo, al buscar a Dios cada mañana somos anclados en su palabra, que es inmutable y eterna. En Salmo 119, 105 se declara: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este anclaje nos da estabilidad, claridad y dirección, permitiéndonos caminar con confianza en medio de la incertidumbre. Esta comunión diaria con Dios también despierta en nosotros un espíritu de intercesión. Al acercarnos a su presencia, no solo somos fortalecidos, sino que también somos llamados a orar por los demás, a clamar por nuestras familias, nuestras comunidades y el mundo. En 1 Timoteo 2:1, Pablo exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Este acto de intercesión no solo beneficia a quienes nos rodean, sino que también profundiza nuestra relación con Dios al alinearnos con su corazón de compasión y amor por la humanidad. Cuando decidimos buscar a Dios cada mañana, también estamos estableciendo un legado espiritual. Las generaciones que nos siguen observarán nuestro ejemplo y aprenderán a valorar la importancia de poner a Dios en primer lugar. En Deuteronomio 6:7 se nos instruye: graba en tu corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcalas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este legado no es solo una enseñanza, sino una marca espiritual que impacta vidas mucho más allá de las nuestras. Además, buscar a Dios al amanecer nos permite vivir con una conciencia constante de su provisión. Cuando hacemos de Él nuestra prioridad, experimentamos su fidelidad de maneras que no podríamos imaginar. En Filipenses 4:19 se nos promete: mi Dios suplirá todas las necesidades de ustedes conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Esta provisión no siempre es material, a menudo se manifiesta en la paz que sobrepasa todo entendimiento, en la sabiduría para tomar decisiones y en el gozo que fortalece nuestras almas. Dios también utiliza los momentos de comunión diaria para derramar sobre nosotros su poder transformador. En 2 Corintios 3:18, Pablo escribe: todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria, por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este proceso de transformación no es instantáneo, sino un viaje continuo que comienza cada día en su presencia, donde su Espíritu nos moldea y nos prepara para cumplir su propósito. Cada día que comenzamos con Dios es también una oportunidad para recordar su gracia. Vivimos en un mundo que a menudo mide el valor por logros o méritos, pero al estar con Él cada mañana, somos recordados de que su amor y favor no dependen de lo que hacemos, ¿no?, sino de quienes somos en Cristo. En Efesios 2:8-9 se afirma: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Esta verdad nos libera para vivir con gratitud y humildad, confiando en su gracia en cada paso del camino. Comenzar el día con Dios también nos equipa para vivir con un propósito renovado. No importa cuán mundanas o repetitivas puedan parecer nuestras responsabilidades diarias, en su presencia descubrimos que cada tarea
Cada interacción y cada decisión tiene un significado eterno. En Colosenses 3, 23, 24 se nos anima. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Este recordatorio nos impulsa a vivir con excelencia, sabiendo que todo lo que hacemos es para su gloria. Al final, buscar a Dios cada mañana no se trata solo de lo que podemos recibir, sino de quiénes llegamos a ser en Él. Es una práctica que trasciende el tiempo y la rutina, conectándonos con el Creador y transformando nuestra vida de formas que no siempre podemos medir o comprender de inmediato. Cada día que comenzamos en su presencia es un paso más hacia la plenitud de lo que Él ha diseñado para nosotros. La invitación está abierta. Cada amanecer trae consigo una nueva oportunidad para experimentar su amor, su dirección y su poder. ¿Estás dispuesto a dar ese paso y descubrir lo que sucede cuando haces de Dios la prioridad de tus días? Si decides comenzar cada jornada con Él, no solo cambiará tu día, cambiará tu vida entera y a través de ti tocará el mundo que te rodea. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su propósito y su lugar.